Determinación de precios. En esta clase analizaremos cada uno de los factores y su interacción de oferta y demanda hasta lograr el precio de equilibrio de cada uno de ellos. Factor recurso natural. Una forma de administrar este factor es determinando si es un recurso renovable o no. Se dice que no es renovable cuando la oferta es fija, por ejemplo el petróleo y los recursos minerales. En cambio, es renovable cuando se regeneran frecuentemente y pueden proporcionar servicios que sean útiles. Para la distribución de ambos, en el primer caso se necesita que estos sean correctamente distribuidos a largo plazo. En cambio, para lo renovable se tiene que garantizar la eficacia de los servicios. En el caso del petróleo, aunque es un recurso no renovable, su precio depende tanto de la oferta como de la demanda. Por ejemplo, cuando Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de petróleo en el mundo, disminuye su demanda, entonces el precio baja. Por otro lado, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, disminuye la oferta, el petróleo tiende a subir de precio. Factor tierra. El factor tierra también depende de la oferta o la demanda. Cuando la tierra es escasa o los factores necesarios para producir ciertos alimentos son difíciles de encontrar, la renta por la tierra será alta. Cuando la tierra es abundante o no cumple con las condiciones para producir ciertos alimentos, entonces el precio de la tierra disminuirá de precio, será barata. Factor trabajo. La demanda del factor trabajo es representada por las empresas. Estas necesitan trabajadores para poder producir, pero a cambio las empresas tienen que pagar un precio por ellos y se conoce como salario, tal y como lo comentamos en la clase anterior. La relación entre el trabajo y los salarios es inversa, por lo tanto la pendiente de la curva es negativa, como también vimos en la clase anterior. En la gráfica vemos dos casos hipotéticos. La primera es cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha, esto es, las empresas requieren más mano de obra. La intersección pasará del punto 1 al punto 2. Esto significa que los salarios aumentarán de precio. El segundo caso hipotético mueve la recta abajo y a la izquierda, suponiendo que las empresas demandan menos trabajo. Cuando las empresas demandan menos trabajo, entonces el salario disminuye y la intersección se traslada del punto 1 al punto 3. Un claro ejemplo se pudo observar el año pasado cuando las empresas disminuyeron su producción a causa de la pandemia por COVID. También puede suceder esto en tiempos de crisis o de presiones económicas. El precio del factor trabajo también tiene impactos por parte de la oferta. El primer caso hipotético es cuando la oferta se mueve hacia la derecha. Significa que la oferta de mano de obra ha aumentado drásticamente. Un ejemplo podría ser las olas de migrantes que llegan a ciertos países. Esto empuja el salario hacia abajo. El segundo caso hipotético es cuando la oferta de trabajo se contrae. Entonces la curva se mueve hacia la izquierda. Al haber menos personas que estén dispuestas a trabajar, entonces los salarios aumentan. Esto puede suceder con personal calificado, o sucedería en un país en donde hay mucha mano de obra migrante si los gobiernos decidieran expulsar a estas personas. El aumento de los salarios también puede traer una disminución con la oferta de mano de obra. Esto depende de las decisiones de cada uno de los trabajadores. Al aumentar el salario de una persona, ésta puede optar por trabajar menos y dedicar más tiempo al ocio u a otras actividades como la familia. Entonces, el aumento del salario no estará llevando a un aumento de la oferta de trabajo, sino al contrario, lo estará disminuyendo. Cuando las personas deciden disminuir la oferta de trabajo por aumento de sueldos, se llama efecto sustitución. Factor de los bienes de capital. Las personas ofrecen fondos de inversión acumulando ahorros, es decir, absteniéndose de consumir en el presente. Por su parte, las empresas demandan capital para adquirir bienes de capital, máquinas, camiones, edificios para producir bienes y servicios y obtener beneficios. Se considera el precio de los bienes de capital y activos financieros a la tasa de interés. Una definición de tasa de interés es el préstamo que se da respecto a la cantidad de dinero recibida como préstamo por unidad de tiempo. Hay dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés nominal, que representa la cantidad porcentual anual de dinero que se obtiene sobre una cantidad prestada o depositada en el banco. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. El cálculo de esta muestra el cambio en el poder adquisitivo de la tasa de interés, así como el monto del préstamo. La tasa de interés real se calcula de la siguiente manera. A la tasa de interés nominal se le resta la tasa de inflación
y se divide entre 1 más la tasa de inflación. Tasa de inflación. Es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los precios de un determinado territorio durante un periodo determinado. A los incrementos en los precios se les denomina inflación, por lo que su tasa determina cuán elevada es esta inflación. A través de la tasa de inflación podemos determinar cómo se han comportado los precios en un lugar determinado. Calcular la tasa de inflación nos puede proporcionar información muy útil para aplicar determinadas políticas económicas. Una tasa de interés demasiado alta tiene varias implicaciones. Por un lado, fomentará el ahorro antes que el gasto. Como las personas consumirán menos, entonces los precios bajarán. Por eso la tasa de interés suele subir cuando la inflación tiende a subir también, pues se usa como medida para restringir el aumento de los precios. Una tasa de interés demasiado alta también fomentará el ahorro antes que la inversión productiva. La tasa de rendimiento sobre el capital hace referencia a la rentabilidad de una empresa en función con los recursos empleados para obtenerlo. En otras palabras, representa el porcentaje de utilidad para los dueños por cada peso que aportan a la empresa como capital. Cuando la tasa de rendimiento sobre el capital es más alta que la tasa de interés, los agentes disminuirán su ahorro e invertirán en cuestiones productivas. Una empresa maximizadora de los beneficios siempre comparará la tasa de interés y la tasa de rendimiento de capital. Si la tasa de rendimiento del capital es mayor que la tasa de interés, se realizará la inversión, y en caso inverso, no lo hará. La curva de demanda de capital tiene pendiente negativa por la existencia de rendimientos decrecientes del capital. Gradualmente, al acumularse capital y ser fija la cantidad de trabajo y recursos naturales, entran a jugar los rendimientos decrecientes. Por ejemplo, si se adicionan cada vez más tractores en una parcela o con visión totalizadora en el país y la cantidad de recursos naturales y la mano de obra se mantiene constante, los rendimientos adicionales son cada vez menores y cada tractor rendirá cada vez menos que el tractor anterior. La oferta de bienes de capital tiene una relación positiva con la tasa de interés. A mayor tasa de interés, se sacrifica más consumo presente, se ahorra más, hay mayor oferta de fondos. En el punto de equilibrio, las empresas están dispuestas a pagar un porcentaje anual por los fondos o ahorros recibidos para adquirir bienes de capital, y los prestadores de fondos están dispuestos a recibir ese mismo porcentaje anual por los fondos que prestan. En el largo plazo, las personas y las empresas acumulan capital, provocando que la oferta sea influenciada por la tasa de interés. Por lo tanto, la curva es elástica. El equilibrio a largo plazo en la tasa de interés está en el nivel en que las provisiones de capital que las empresas requieren sean parecidas a la riqueza que las personas necesitan. En otras palabras, el equilibrio a largo plazo de las existencias de capital se presenta a la tasa de interés real, donde el valor de los activos que la gente desea poseer corresponde exactamente a la cantidad de capital que las empresas desean para la producción.